Nueva vida. A lo largo de estos años, muchos han recibido una nueva vida por la obra de Dios durante esos programas y viendo María Visión. Y otros, al ver esos programas, han aprendido a vivir su vida en una forma tan distinta que han encontrado a Dios en cada momento y han encontrado la manera de vivir. Quédate con nosotros. No cabe duda que Dios nos va a hablar en ese programa. El tema de hoy, la corrección fraterna que agrade a Dios. Te volvemos. Podemos imaginar lo que Dios contempla cuando nos mira. Es algo muy profundo de imaginar un Dios que con tantísimo amor nos permite vivir y nos tiene como si fuera en la palma de su mano. Y Él al contemplarnos nos ve con incalculable valor a cada persona. No hay ni una sola persona que Dios dice, pues me equivoqué. No hay ninguna sola persona que Dios dice, no vale nada. No hay nadie que Dios mira y dice, pues ya me cansé. A cada persona Dios espera. Dios tiene un momento preciso para hablarnos de corazón a corazón, invitándonos a volver a su corazón y ahí encontrar la vida. Es importantísimo que nos demos cuenta de eso, porque vamos a estar tocando un tema que muchos van a decir, pues qué pesado, la corrección fraterna. Ay, pues no, que nos va a regañar. Ay, no, pues y muchos al escuchar el término corrección, uno tiene un concepto de castigo, un concepto de dolor, de rechazo, y es todo lo contrario. Pero antes de hablar entonces de ese tema, tenemos que encontrarnos en el amor de Dios, encontrarnos en el valor que nos tiene. Muchas veces yo cada semana tengo la dicha de llevar tus peticiones a los pies de la morenita en su casita en Tepeyac, a la Virgen Santísima María de Guadalupe. Muchas veces me dan papelitos y todos ahí envueltos. Y otras veces las peticiones que me llegan aquí a María Visión. ¿Y sabe lo que hago? Yo veo cada papelito por lo que representa una persona de muchísimo valor que necesita ayuda. Y me ha permitido, me permite participar en tus milagros. Es algo inconcebible, que Dios me permite orar por ustedes. No lo puedo imaginar. Una persona de tantísimo valor, necesitado de algo de Dios. Entonces voy con la Virgen y oremos por cada petición, confiados que Dios nos escucha, y hay cantidad de testimonios para comprobar que efectivamente Dios escucha nuestras súplicas. Y con esos papelitos en la mano, yo siento el valor de esa persona, siento su sufrimiento, siento sus vidas que no son lo que hubieran querido, llenos de dolor, llenos de sufrimiento, llenos de enfermedades. Y veo el papelito y digo, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor me dice, pues háblales. Entonces entre hablar y orar, pues yo estoy confiada de que Dios quiere hacer algo nuevo. Y nos va a enseñar a vivir. Si estas personas que están sufriendo, si tú que estás escuchando este programa, puedes aprender a vivir diferente, aprender a reaccionar diferente, aprender a tomar decisiones diferentes, ahí encontrarás la plenitud de felicidad para tu vida. Y es ahí donde usted tendrá que abrir los oídos y creerle a Dios, primero, que te ve con mucho valor, y segundo, que quiere más para ti, y tercero, decirle, Señor, aquí estoy, háblame. Vamos a entrar en oración, porque yo puedo hablar mucho, pero si tu corazón no está preparado, pues de nada nos va a servir a los dos, a los muchos. Entonces, en oración hacemos un acto sobrenatural. Es donde nosotros creemos que en esa oración
o Dios se va a hacer presente, o nosotros seremos puestos a las plantas de sus pies para escuchar su voz. Y en esa oración Dios tiene permiso. Tú le tienes que dar permiso. Dios tendrá permiso de cambiar ciertas cosas para ti. Y créame, que puede que duele, pero será para nuestro bien. ¿Quieres? Entramos en oración juntos, en todo el mundo, en este momento. Es un kairos, es un tiempo de Dios juntos. Todos vamos a estar en su presencia cuando digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre amado, estamos unidos en fe, creyendo que tú nos das la oportunidad de creer, de esperar, de amar y de escuchar. Háblanos en ese día, mi Dios. Haznos comprender cómo vivir. Haznos comprender para qué sirven las correcciones que tú nos haces. Y haznos entender en qué manera esperes que nosotros seamos capaces de corregir los unos a los otros para llegar a la plena felicidad, unidos a Cristo, unidos a tu corazón. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me siento como estos caballos de carrera que abren las rejas y pues ya suena, no sé qué suena, y empieza a correr para llegar a la meta. Entonces corren conmigo y vamos a entrar en ese tema. La corrección de Dios, la corrección fraterna que agrada a Dios. Y para eso vamos a seguir unos textos bíblicos. Sí, no van a escucharme nada más. Usted tendrá que buscar su Biblia. Y usted tendrá que abrirla y leerla conmigo. Y si no lo tienes en este momento, pide después los apuntes y pues ya después puedes revisarlas, estudiarlas y compartirlas con tu grupo de oración o en tu parroquia o con tu familia. Pero ahí vamos entonces. Desde el libro del Apocalipsis vamos a comenzar nuestra reflexión. Es Dios hablando que dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Yo encuentro tanta riqueza en la palabra de Dios que uno quiere detenerse en cada frase para meditarla, para estudiarla, pero vamos a quedar con esa primera frase para nuestra reflexión. Vamos a entender que Dios corrige a los hijos que Él ama. Es muy importante que lo comprendamos. ¿Pero en qué forma corrige? Muchos tienen una impresión de un Dios que castiga, que quiere ver sufrir a los hijos que Él ama. Tal vez hemos dado esa impresión con nuestra manera de vivir nuestra fe, porque nuestros hijos nos ven tan sufridos y tan castigados que uno dice, no, pues Dios ha de quererlos mucho porque los están castigando a la mera fregada. Y no es así. Vamos a comprender lo que es la corrección de Dios, la forma que Dios corrige. Él dice que yo los corrijo como hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ya sabes que si usted ha corregido a sus hijos desde muy pequeña edad, con una mirada o con un ya como que saben reaccionar a esa corrección. Porque a veces uno se llega a distraer, uno llega a salir del carril y Dios ha puesto para las familias a los padres ahí y nos han encargado la responsabilidad, pero es un privilegio de poder ser instrumentos de Dios para corregir a nuestros hijos. Y tú y yo que somos padres, ¿por qué? ¿Por qué queremos corregir a nuestros hijos? ¿Qué sucede cuando uno no tiene la valentía para corregir a sus hijos y los dejan correr como salvajes? Ustedes han tenido perros así, que uno como que no los entrenan desde pequeños y ya andan destruyendo todo y marcando todo. Es
una necesidad de entrenar, de corregir, de marcar límites, de poner una estructura para el hogar de tal manera que uno sabe qué es para nuestro bien, qué nos va a destruir, qué no conviene para el bienestar de todos. Y entonces Dios quiere una estructura para su iglesia, una estructura para sus hijos. ¿Por qué? Para nuestro bien, porque nos ama con infinito amor. Hay muchos hoy en día que tratan a Dios como el Dios bueno, el Dios lleno de amor, y se quedan en el Dios misericordioso, y se imagina nada más un Dios que no se cansa de bendecir, lo cual son atributos muy importantes de nuestro Dios. Pero si Dios nos ama tanto, debemos leer todas las Sagradas Escrituras y entender que Dios ha corregido a sus hijos desde Adán y Eva en adelante. Los hijos que Dios ama, Él corrige. Ahora vamos a otro texto para seguir esa reflexión de la corrección de Dios. En el libro a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 5 en adelante, dice así: ¿Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos, dice la Escritura? No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Soporten ustedes el castigo, y así Dios los tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pues si Dios no los corrige a ustedes, ¿cómo corrige a todos los hijos? Es que ustedes no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esa corta vida, según lo que más conveniente les parecía. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Palabra de Dios. Eso fue leído desde el libro de a los Hebreos capítulo 12, versículos 5 en adelante. La corrección de Dios. Si nosotros vamos a aceptar que somos hijos de Dios, abrazar esa realidad como hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Y parte es saber aceptar esa corrección y aprender a corregir a los demás en una forma que agrade a Dios. Me están señalando que vamos a un corte. ¿Sabes qué? Me da mucho gusto, porque en estos cortes a ustedes les dan muchas oportunidades de ganar algunos premios importantes. 2 boletos para el siguiente desayuno de oración que hacemos aquí en Zapopan, Jalisco, cada mes. Muchos vienen de fuera, de Mexicali, de Quintana Roo, del Estado de México, de muchos lados. Así que no piensa que demasiado lejos vale la pena, porque Dios se hace presente en una forma impresionante. 2 libros que traje, que me regaló mi mamá para ustedes. El sufrimiento redentor, es el título. 3 imágenes de la Virgen Santísima María de Guadalupe, y atrás su alabanza de ella, el Magnificat. Está hermoso. Y tenemos el libro, Nosotros somos la esposa de Cristo, también. Pero, ¿qué más te puedo ofrecer? La oportunidad de dejarme las peticiones que quieren y participarme en tus milagros. No solamente a mí, a toda la familia de María Visión, estamos esperando ayudarles en la consejería, en la intercesión, en lo que ustedes quieren. O llámanos con tu testimonio también. Ahorita regresamos. La corrección fraterna que agrade a Dios. Estamos abriendo el corazón sin miedo, sin complejos, sin el pasado presente de recordar malas experiencias de correcciones. Estamos abriéndonos a una nueva vida, de una nueva manera de vivir. Porque entiende muy bien, Dios quiere hacernos de nuevo, quiere vernos felices,
pero hay maneras que estamos viviendo que nos estamos lastimando a nosotros mismos y lastimando a muchos que nos rodean. Así que abre tu corazón y vamos a seguir con ese tema. Vamos a repetir lo que apenas leí de la carta a los Hebreos capítulo 12, nada más una parte, que dice así: pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. ¿Cuántos de ustedes no piden en sus oraciones es que no tengo paz, es que no puedo dormir, es que tengo angustia, es que tengo miedo? Y bueno, la palabra de Dios está muy claro aquí. Como resultado de esa purificación, de esa corrección de Dios, tendremos paz. Entonces uno tiene que entrar en el proceso con mucha valentía y decir: Señor, lo que me conviene. No importa si me duele o no, estoy abierto a escuchar tu voz. Ahora, ¿cómo es que Dios corrige? Yo he visto en la práctica que Dios corrige de dos maneras. Uno es por obra de su Santo Espíritu y otro es por obra de los hermanos y las hermanas en la iglesia. Son las formas muy comunes que Dios corrige a sus hijos muy amados. A ver, cuéntate entre los dichosos que Dios te está corrigiendo, porque eso quiere decir que eres muy amado. Porque si Dios no te amaba, no tomaría el tiempo para mejorar tu vida, para corregir tu vida, para purificar tu vida. Entonces, ya que estamos en el proceso, ¿cómo es que el Espíritu Santo entonces es el que va a producir esa corrección en nuestro corazón? El Espíritu Santo, cuando uno abre el corazón y dice: ven Espíritu Santo, entra en mí. Ay, pues Chihuahua, no sabe lo que apenas pidieron. Muchas veces piensan que van a sentir algo bonito, que van a caer al piso, que van a temblar, que van a sentir calor, y tienen un concepto de cómo se siente la presencia del Espíritu Santo cuando entra a tu vida. ¿Y sabe lo primero que el Espíritu Santo hace? Es que va y apunta a todos los errores y empieza a tocar nuestra conciencia. Una persona no puede arrepentirse de algo sin que el Espíritu Santo lo ha iluminado, le ha hecho doler, vaya. El Espíritu Santo entra a corregirnos, a causar este dolor en el corazón, pero no es un dolor, y ahí es muy importante que me escuchen en ese momento, que sepan discernir, porque cuando Satanás está haciendo algo en tu vida, te duele, pero te duele mal, te duele para destruirte, para llenarte de culpas, para hacerte sentir como la peor basura, para hacerte sentir que no vales nada. Y créame que Dios jamás va a hacer eso. Dios a ti te ama y te va a corregir con mucho amor. Va a apuntar a áreas de tu vida que necesita cambio. Fíjate, muchos ven programas como esta, quieren aprender a hacer que otros cambien. Quieren saber qué hago para que mi esposo cambie, qué hago para que mis hijos cambien. Y fíjate que el Espíritu Santo entra a decirte: no, estás primero en la lista de los que necesitan cambiar. Y te empieza a llamar a personas que tú tienes que perdonar, actitudes que dañan tu vida, tu salud, vicios que tienes que dejar, amistades que no te conviene, programas, no hablando de María Visión, que no te conviene, música tal vez que no te conviene. Y entonces la corrección de Dios, como dice aquí, es para nuestro verdadero provecho. ¿Por qué? Porque la meta es de llegar a la santidad. La meta es dejar a Dios corregirnos de tal manera que cuando la gente nos ve, lo ven a Él. Cuando la gente está con nosotros, sienten a Él. Ven nuestras facciones y se confunden porque dicen: es que siento que hay algo en ti. Y uno sonriendo sabe que es que están percibiendo a Dios en ti.
Porque cuando Dios ha hecho su obra de corrección y tú te has prestado para eso, llegarás en tal momento a caminar en la santidad. Una vez me preguntaron, ¿es fácil ser santo? ¿Y sabes cuál era mi respuesta? Pues es más fácil de no ser santo. Es decir, llegas a tal caminar con Dios de que has puesto tu vida en sus manos, has confiado tu vida en Él, le has permitido corregir lo que quiere y llegas a caminar en el proceso de dejarle santificar tu vida y estar cerca a Él y vivir en paz y vivir en rectitud. La otra manera que Dios nos corrige es otra que no es tan bonita como la obra del Espíritu Santo. Es por medio de los hermanos y hermanas en la iglesia. Por eso se llama corrección fraternal o entre los hermanos. Es decir, que estamos unidos al cuerpo místico de Cristo, formamos una familia, formamos parte de Cristo. Entonces eso nos une en la hermandad. Somos hijos adoptivos, pero Cristo mismo nos comparte su herencia, nos comparte su naturaleza, habita en nosotros y nos invita a participar con Él en este mundo. Hacer sus brazos, hacer su hígado, hacer sus dedos gordos, sabrá yo donde tú cabes. Pero todos entramos en este cuerpo de Cristo. Y en esta hermandad, parte de nuestro deber, a ver, fíjate bien, es un deber, no es opcional. Parte de nuestro deber es de corregirnos los unos a los otros, para nuestro bien, para nuestro mayor provecho, entendiendo que tenemos que ayudarnos a llegar a esa santidad y ayudarnos a no cometer errores graves. ¿Cuánto agradezco yo a los que me paran, me frenen a tiempo y me dicen, cuidado, por ahí no es el camino, andas bien, pero mira, fíjate muy bien que estás saliendo de la voluntad de Dios? Yo creo que agradezco más los que se animan a corregirme que los que me sonríen y me dicen, ay, qué bonita programa, y atrás viene el puñal listo. No es por nada, estoy hablando a algunos, pero los verdaderos hermanos y hermanas en Cristo nos corregimos los unos a los otros. Fíjate, en Levíticos, estoy leyendo de mis apuntes, les invito, aprovechen, consíguenlos, no cuesta nada, y ustedes pueden tener esos apuntes para compartir en tus grupos o en tu familia o para tus estudios. Ahí va a salir en la pantalla un blog y ahí puedes encontrar todos mis apuntes. Bueno, en Levíticos capítulo 19, versículo 17 dice así: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con el pecado por su causa. Pues está bastante grave eso. ¿Cómo que cargo con el pecado de mi hermano? Es que te haces cómplice. De alguna manera, si nosotros vemos que el otro está lastimando a la iglesia, está en pecado y nosotros no decimos nada, nosotros quedamos responsables delante de los ojos de Dios por su pecado. Es que Dios nos ve como si fuéramos cómplices para que ese pecado puede seguir sucediendo. Ay, pues eso sí duele. Pero ¿en qué manera entonces? ¿Cómo me voy a animar? Hay culturas, esta es una, en México es una cultura que no le gusta la confrontación. Argentinos, estoy hablando de otro caso, ustedes son bastante listos para entrarle y corregir. En buena onda, es un buen atributo. Pero en esa cultura mexicana cuesta mucho el poder corregir a otro. Es por educación, es porque nos han dicho que pues ya los trapos sucios se lavan en casa, que no te metes en lo que no te pertenece, y bueno, sin fin de otras cosas que nos han dicho, que hace que uno no se mete, pero no es cristiano, entiéndeme. Puede que daña tan severamente un ministerio tu silencio, que lo que Dios está pidiendo a gritos es que te animes a corregir al otro a tiempo. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera? A ver, ahora sí me escucharon bien.
hay maneras de hacerlo y hay maneras de no hacerlo. Porque en esta cultura lo que he visto es que mantiene un silencio total o una agresividad brutal. Es como que de dos extremos. O se dicen las cosas con el afán de lastimar, de herir, con violencias, con humillaciones, hasta en las mismas familias, no es por nada. A veces uno quiere corregir a la esposa, a los hijos, al marido, y lo hace con violencias o con violencias psicológicas, verbales, y indiferencias y varias otras formas, o no dicen nada. Y esas no son opción ni A ni B. Lo que Dios nos invita es aprender a hacer una corrección fraterna que le agrade y que nos pide como hermanos. Vamos a abrir el Santo Evangelio de San Mateo en capítulo 18 y versículo 15. Y de Jesús mismo lo vamos a aprender, ¿qué te parece? Ya ni es San Pablo, ni es Moisés, no, de Jesús. Jesús nos va a hablar con términos muy claros, enseñándonos a corregirnos los unos a los otros. Dice así: si tu hermano te hace algo malo, habla con él, a ver, escucha bien, aquí viene, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la congregación. Y si tampoco hace caso a la congregación, entonces habrás de considerarlo como un pagano y como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Válgame, está más claro que el agua. Palabra de Dios. Si tenemos que corregir a nuestros hermanos, después vamos a hablar en las familias de cómo hacer una corrección en la familia. Pero por lo pronto estamos concentrándonos en las comunidades, en la iglesia, en los movimientos, en los grupos, en María Visión, en otros ministerios. ¿Cómo podemos superar todos nuestros complejos, todas nuestras inseguridades, todo lo que hemos aprendido? ¿Y cómo podemos entrar en una actitud cristiana de corregir los unos a los otros? Primero dice el texto, aparte no. Si ves al hermano haciendo algo que tú consideras que no agrada a Dios, entonces hay que apartar esa persona a solas. No vas a humillarlo frente a todos los demás. No vas a apuntar a sus errores frente a sus compañeros, a los demás del grupo. Tampoco vas a ser chismosa, no es por nada, Tú sabes a quién estoy hablando. No se trata de hablar los unos a los otros, ahí atrás de la espalda, creando más y más división. Ay, no, ¿viste lo que este hizo? Pues no, eso se llama chismosa. Y Dios no quiere chismosos en su ministerio, en su cuerpo. Él quiere que todos lleguemos a la santidad, al bienestar, a la paz, a la rectitud. Él quiere nuestro bien y nuestra felicidad. Entonces, a ver, dile al que está sentado contigo, deja de ser chismoso ya. Entonces, se aparta esa persona. ¿Y qué requiere? ¿Qué requiere para que te escuche? Primero, yo creo que tienes que tener establecido confianza. Porque si no, esa persona va a desconfiar. ¿Y quién eres para decirme? ¿Y tú quién eres? ¿Y qué te importa? Etcétera. Pero mira, tú no te preocupes de lo que el otro va a responder. Dios a ti te está usando como instrumento, ¿te acuerdas? Que te dije, o por el Espíritu Santo, o por los hermanos, y en ese caso tú vas a ser instrumento de Dios. Así que vas a decir con amor. A ver, ¿cuál era la condición número 1? Con mucho amor, con humildad. Vas a hablarles de sus acciones, no de su persona. No vas a decirle, eres un tonto,
eres un idiota, sos tonto. No, tú vas a decir con mucho amor, mira, esa acción te está llevando a una destrucción que tal vez no te has dado cuenta. Mira, eso es lo que tú estás haciendo. Puede que no sea tan malo, pero tampoco es lo que Dios quiere. Yo creo que Dios no va a gustar mucho esa acción. O puede ser una manera de hablar, unos vicios, puede ser muchas cosas que Dios va a resaltar y tú vas a ver. Entonces tu deber es de pedir una cita con esa persona a solas y hablarle. Mejor será, ¿no? Mejor será que los encargados de esos movimientos o ministerios o María Visión tomara su rol que Dios mismo le ha encomendado y que sean los más apropiados para llamar a solas y con la autoridad mismo que Dios les ha dado de corregir, de hacer esas correcciones a tiempo. Mira, un fuego que apenas se empieza a encender es fácil apagar en contraste de un incendio. Entonces más vale cuando tú notas algo en un hermano, en la iglesia, en la comunidad, en el movimiento, en los grupos, que a tiempo haces esa corrección a solas. Y bueno, ¿qué hacemos? Ya no te escuchó, te mandó a volar, te dijeron cosas feas y quedaste todo herido y tú ahí, pues yo quería ser instrumento de Dios. Ay, pues es que yo hice lo que Kimberly dijo. Pues no te ofendes, no lo tomas de pecho porque, ¿sabes qué? A Dios mismo le está ofendiendo, no a usted. Si ellos no quieren escuchar una corrección fraterna hecha con mucho amor, apuntando a los hechos, no a la persona, entonces ellos tienen un corazón endurecido. ¿Y qué mejor en esta condición de ir con otra persona de la comunidad y no de la chismosa del grupo? De ir con otra persona de la comunidad madura en la fe, donde dices, hermano, hermana, ayúdame, porque quiero hablar con esta persona, yo veo esta actitud y quiero que dé testigo conmigo, podemos hablarle de esas actitudes que están dividiendo, que están lastimando, ¿sí? Y entonces haces otra cita y con 2 o 3 personas, y si ahí te mandaron a volar también, y si ahí no te hicieron caso, y tú dices, ya ves, te dije, ya. Entonces te armas de tu macho ahí y te ofendes y dices, no, pues ya, ¿para qué? Ni nos va a escuchar. No, dice el texto, hay que ir al siguiente paso y convocar a toda la comunidad. Fíjate, está fuerte eso. Qué mal se sentirían, ¿no? Yo me pongo en esta situación, que sintieron la necesidad todos de corregirme. Pero si aún así no hago caso, tendría que sacar a esta persona. Tendría que removerlo. ¿Por qué? Y es ahí donde los ministerios hoy en día están tan divididos. A los movimientos están tan lastimados. Y en la iglesia vemos tantas cosas. Porque uno no se anima a remover. Uno no se anima a quitarlos. Y prefieren por pena, prefieren por cualquier cosa dejarlos ahí, causando destrucción. Y no, la palabra de Dios es bastante claro en ese aspecto. Tanto en el Evangelio de San Mateo, pero también en 1 de Corintios podemos escuchar a San Pablo escribiendo al pueblo de Corinto este mismo concepto, eso en otros términos. Escuchan conmigo. 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 3 a 5. Deberán llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. Entonces este hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor Jesús venga. Palabra de Dios. ¿Acaso no estaba claro eso? Tanto de Jesús dándonos instrucciones muy claras de cómo hacer una corrección fraternal, y San Pablo diciendo, pues mira, si eso existe en los ministerios, hay que removerlo. Si no, no lloren mañana cuando este ministerio tan bonito, tan precioso, se echó a perder porque no se animaron. Tantísimos ministerios así. O ven una persona, o acaso no, haciendo cosas raras. Y sí, bueno, no estoy hablando
hablando de la renovación, pero sucede ahí a veces, que empiezan a decir es que, pues no, tienen tantísimos ejemplos, pero no quiero ponerles mal, entonces, pero yo digo, si están haciendo cosas muy raras, muy escandalosas, muy que causa malestar en los demás, inquietud, angustia, ¿cuál era la indicación de San Mateo, de Jesucristo relatado en el Evangelio de San Mateo? Pues hablar con estas personas, hacer la corrección fraterna. ¿Para qué? Para que no causamos escándalo, para que no causamos tristeza a nuestro Dios. Un ministerio que no se animan a corregirse unos a otros con este amor, tiene su fin. Tiene su momento donde Dios va a decir hasta acá. Pero en los ministerios, en la iglesia, en los grupos, donde sí se animan con mucho amor a corregirse los unos a los otros, crecen, florecen, dan mucho fruto. Ese fruto contagia. Ese fruto, imagínate qué bello tener personas en el ministerio tan llenos de Dios, y la única forma de llegar a eso es de haber dejado a Dios pulir tu vida. Muchas veces en Florencia, cuando predico en Italia, en Florencia, tengo la dicha de entrar a esos museos donde hay muchas obras de Miguel Ángel, esculturas en mármol, y hay unas que no están terminadas, y dicen que Miguel Ángel decía, Michelangelo, decía que su deber era de dejarlos libres. Él seguía pegando esta piedra hasta que lo que estaba escondido ahí, lo que estaba encubierto en esta piedra, podría encontrar expresión. Y yo siento que Dios con nosotros nos trata como esa obra más valiosa que una obra de Miguel Ángel. Que empezamos como una piedra sin pulido, sin apariencia de valor, y Dios va pegando de a poquito, de tal manera sacando toda esta belleza, un alma que ha sido purificado por Dios, que ha sido corregido por Dios. Es un tesoro de tantísimo valor para Dios, que Dios quiere mostrarlo al mundo, ponerlo frente al mundo y decir, mira, este es mi hijo muy amado, escúchalo. Es decir, déjate en manos de Dios para que Dios pueda hacer esa corrección con nosotros por medio de los hermanos. A ver, ¿cuál es la intención entonces de la corrección fraterna? Es de volver a tener paz, es de romper las divisiones en las comunidades, es de llamarnos a una vida en santidad, es llamarnos a vivir misericordiosos y llenos de amor. Y también es la protección para las comunidades. Debemos establecer como reglas de poder corregir dentro de una estructura, o sea, de la iglesia, de la parroquia, de los movimientos, de los grupos. Debemos establecer como líderes de esos grupos unas reglas de corrección fraterna y hacer que todos los miembros de esos grupos sepan que no es opcional, que no es nada más para los líderes, que todos debemos participar en esa corrección fraterna. ¿Y cuáles eran las condiciones? Acuérdate, no se puede corregir a otro como hipócrita o sin autoridad moral. Usted no puede apuntar a la paja o como se llama el palito en el ojo del otro cuando tú tienes una viga en la tuya. Es decir, tú tendrás que tener autoridad moral, tendrás que tener humildad, amor y el deseo de ver la realidad de la vida de Jesucristo realizado en este hermano y de corregirlo para que pueda encontrar la paz. Vamos a ir a un corte. En ese corte algunos han aprovechado, fíjate, algunos han aprovechado y han llamado al canal. Si no puedes llamar al canal, igual puedes entrar en el correo electrónico y puedes dejar tus peticiones. Yo digo, siempre los inteligentes lo hacen, porque saben que Dios nos va a escuchar y saben aprovechar de la oportunidad de tener a alguien con mucha fe
la familia de María Visión orando por tus necesidades. Y qué mejor, pídeme que ore por ti para que tengas valor de corregir a los otros en tu comunidad, porque usted tiene que entrar en el rol que Cristo quiere de ti. Entonces, déjame participar en esa oración y también pueden ganar varios premios aquí, 2 boletos para el desayuno, 2 libros, 3 imágenes de la Virgen de Guadalupe y el libro Nosotros somos la esposa de Cristo. Aprovecha, entra en esta oración, en este tiempo y ahorita regresamos y continuamos con el tema, la corrección fraterna que agrade a Dios. Ahorita volvemos. A salir de nuestros hábitos, de miedos a la corrección. Hay los que temen la corrección, no les gustan, como dijo el texto a los hebreos, no es nada agradable. Es atreverte a decir algo y que el otro te va a rechazar y te vienen recuerdos de los castigos crueles cuando fuiste más pequeño y es difícil superar todo esto y uno prefiere pues cada quien por su campo, ¿no? Cada quien en su cantina, ¿no? Pero no es así. Dios necesita de nosotros y necesita que seamos valientes y que seamos instrumentos en su mano. Ahora, para hacer una corrección, ¿qué se tiene que hacer? Primero entras en la corrección fraternal, no con el afán de ganar o perder. Yo sé, muchos me dicen, ¿cómo que ganar o perder? Es que hay los que siempre quieren tener la razón y hay los que hacen que los demás sienten como que pierden. Los tratan de tal manera, les hablan de tal manera que los dejan sintiéndose basura, ¿o no? No se trata de tener la razón o ganar el argumento. Yo me acuerdo de un trabajo que tuve cuando tenía como 18 años, hace tiempo atrás. Y me tocó una jefa que dice que me estaba ayudando, pero por poco me destruyen mi autoestima. ¿Por qué? Porque todos los días esta señora, mi jefa, me esperaba con su reloj así para asegurar que yo llegara antes de la hora de la entrada. Y cuando llegaba no me saludaba, me miraba con desprecio desde el momento de mi llegada hasta mi momento de salida. Y cuando yo cometía un error, por mi falta de experiencia, entre otras cosas tal vez, pero cuando cometía errores me gritaba horrible, me decía, eres una tonta, no te circula, ¿qué te hace falta? Eres una estúpida. Y bueno, me insultó feo, no es por nada, ya la perdoné, no vayas pensando de que no la perdoné, ya la perdoné. Pero ¿a dónde voy con la reflexión? Hay maneras de hacer una corrección fraterna que no implica dañar a otro, que no implica hacerle sentir mal. Hay veces que el castigo es mucho peor que la ofensa y uno queda ahí herido por lo que la forma que corrigen a otros. Y eso viene muchos con las personas que sienten que tienen que tener la razón y tienen que ganar y van a ver que el otro no va a poder resistir. Pues no se trata de eso. Y luego, hay los que tienen lo que yo llamo el complejo del perdedor. Hay los que no pueden recibir una corrección porque ya están acomplejados. Dicen, no me quieren, ya ves, no puedo, ya ves, no puedo. Entonces están a la defensiva, están con el complejo que no hacen nada bien y ya ves, otra vez me van a decir que hice algo mal. Entonces tanto viene del lado de la persona que va a corregir como de la persona que va a recibir la corrección, tener una actitud cristiana. Sí, ya lo pegué justo donde tenía que pegarlo. Porque si no, estamos actuando como gente que no tienen a Cristo en el corazón. Estamos actuando como gente muy en su humanidad y no
llevados por el Espíritu de Dios en el proceso de la santidad. Entonces nada de ganar o perder y nada de esos complejos. Mira, el que va a hacer una corrección fraternal tiene que cuidar muy bien a ver, escucha, pero sí es importante. Tienes que cuidar muy bien el tono de voz, la postura, la actitud corporal, porque el otro es sensible. El otro que va a ser confrontado por un error es sensible. Y si tú alzas la voz, aunque sea tantito, ya empiezan a agachar la cabeza y esperar el golpe, no sé, ya están con miedo de encontrarse en una situación de corrección fraterna. Entonces tiene que percibir que la persona que le va a hablar lo ama mucho, tiene que percibir que quiere su bien, tiene que percibir que están hablando con cosas concretas, hechos concretos, que están dañando el ministerio o está dañando a esa persona o sus relaciones. Entonces cuida el tono de voz, cuida la postura, el lenguaje no verbal. A ver, aquí viene una buena. Estos son consejos prácticos de cómo hacer una corrección fraternal. Acá viene. Nunca, a ver, dígalo, aquí está a tu lado. Nunca está permitido gritar, ni violentar, ni humillar a otro. Nunca, bajo ninguna circunstancia. No importa lo que haya pasado, en ninguna circunstancia, nunca es permitido gritarle a otra persona o violentarlos, sacudiéndolos, tocándolos, mirándolos con desprecio, jamás, y humillándolos menos. Hay los que lo hacen, hasta ahora todavía estamos hablando de los ministerios y después vamos a llegar a hablar de las familias. Pero hay los que se llegan a gritar. Hay reuniones de consejo pastoral donde están gritando, donde están humillando a los demás por sus ideas. No están respetándose. Oiga, ¿o estamos unidos a Cristo o qué? ¿Estamos unidos al cuerpo de Cristo o qué? Estamos buscando el bien común. Estamos buscando la santificación o qué? Jamás y nunca está permitido gritar, violentar, insultar, humillar. Porque si realmente estamos en familia, debemos amarnos. Y la meta de la corrección fraternal es de encontrar la santidad y la paz. Siguiente. Quien corrige debe tener la autoridad de la comunidad para hacerlo o no. De preferencia, los supervisores, parte de tu trabajo. Si eres líder de un grupo, si eres un líder de un ministerio, si eres párroco de una iglesia, si eres alguien con autoridad en un ministerio, en María Visión, parte de tu trabajo, parte de lo que Dios quiere y pide de ti, es que tú entras en un activo rol de corregir con mucho amor a tiempo a cada uno. Oiga, muchas veces dejan que pasa tiempo y así nada más los arrancan y los sacan. Así no es, así no es. Uno tiene que corregir con amor, con calma, con humildad, con mucho aprecio para la persona como un tesoro, tratando de ver el valor de esa persona que Dios te ha encomendado y tú ayudarlo. Y como dice el texto, si al final de cuentas no te hicieron caso, no quieren enmendar, entonces sí, en la autoridad que Dios te ha dado en tu ministerio, lo siento, tienes tus 20 años aquí en el ministerio, pero ya no podemos permitir que sigas dañando este ministerio. Ahora, ¿dónde corregir? ¿Cuándo corregir? ¿En frente de quién? Son consejos muy prácticos. Jamás debes humillar a una persona. Jamás, por ejemplo, en las familias, jamás frente a los demás en la familia, nunca se hace una corrección fraternal, papá a mamá frente a los hijos, nunca, nunca mamá puedes llamar la atención al papá frente a sus hijos, jamás.
Es decir, a solas se hace la corrección fraternal. Y hijos, estoy hablando a los míos también, aprovecho. Hijos, jamás tienes permiso de corregir a tus padres como si tuvieras el mismo nivel que ellos. Ustedes están llamados a respetar a sus padres, pero si en algo están cometiendo graves errores, pide a Dios, al Espíritu Santo, que te iluminan con palabras de mucho amor y encuentra un momento a solas como mamá o papá y háblales, diles, mira, no está bien esa actitud para tu bien y para el bien de la familia. Hay que hablar, hay que animarnos a hacer esas correcciones fraternas, porque es lo que Dios quiere. A ver, hay un texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 a 14, que dice así: hermanos, no se cansan de hacer el bien. Si alguno no hace caso a lo que decimos en esta carta, fíjense en quién es y no se junta con él, para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino aconséjalo como hermano. Hay tantísimos ejemplos en la Biblia de eso. Hermanos, hermanas, no tenemos opción. Tenemos que animarnos a hablar con hay que hablar con claridad y apuntar a los errores los unos a los otros para ayudarnos a crecer como familia de Dios. ¿Te parece? Y ahora sí, vamos a concluir ese segmento hablando de la corrección a los hijos. Y todo lo que apenas dije, hablando de corregirnos en comunidad, corregirnos en la iglesia, corregirnos los unos a los otros, pues vamos a aplicarlo de cierta manera a la forma que vamos a corregirnos unos a otros en el matrimonio y con nuestros hijos. Para eso se puede encontrar un texto en Proverbios, capítulo 29, versículo 17, que dice así: corrige a tu hijo y te dejará tranquilo y hará las delicias de tu alma. Palabra de Dios. Y hay los que lo van a tomar como un permiso. Tengo que admitirles algo. Eso aprendí mis pobres 3 hijos de la forma más cruel de mi parte. Porque yo tenía un pedazo de madera, un palo, y escrito sobre este palo era este proverbio: corrige tu hijo a tiempo. Y la lección era: Dios me da permiso para darles nalgadas con ese palo. Imagínate, Dios mío, mis hijos me lo tiran en cara hasta la fecha. Pero yo pensé que la Biblia pedía a los padres castigar a los hijos como para ponerles en su lugar, para que en un futuro nos puede agradar. Y la Biblia jamás está invitándonos a una violencia física, no importa la cultura que sea. En los Estados Unidos menos, te meten preso. Pero hay culturas que tienen muy metido como en lo permisible, que uno puede corregir a los hijos con lo que tiene en la mano. Que con la cuerda de la plancha, de una cuerda eléctrica, con una cuchara en la cocina, con lo que encontraron. Y fíjate en eso. Dios no nos da permiso para eso y tiene sus severas consecuencias en nuestros hijos. Tenemos que corregir nuestros hijos, pero con mucho amor y con mucho respeto. ¿Se acuerda que te dije que es una confesión pública mía de decirles que me equivoqué? No solamente en el palo aquella, pero yo me acuerdo que les gritaba a mis hijos. Y les gritaba, me enloquecía, no es por nada, eran 3 varones al mismo tiempo. Y yo les gritaba. Y un día, ¿sabes qué vi? A mi hijo mayor y se cruzó los brazos, me miró como que muérete. Y el segundo temblaba y miraba al piso. Y el tercero ahí diciéndome, cálmate mamá, está bien, cálmate, no pasa nada, ya tranquilízate. Es decir, mis gritos producían algo en mis hijos, cada quien según su personalidad. Pero yo vi el daño que les estaba haciendo. Y en ese momento Dios me abrió los ojos, como tal vez Dios te está abriendo tus ojos en ese momento. Y les pedí perdón.
Y les dije, ya de aquí en adelante nunca más les grito. Mi hija Regina nació en otro tiempo y hasta la fecha ella no sabe lo que es escuchar a mamá gritar. Imagínate, sí se puede cambiar. Dios nos puede ayudar a cambiar. No debemos jamás faltarles respeto a nuestros hijos, jamás gritarles, jamás pegarles, pero sí corregirles con mucho amor. Y se puede hacer, no sé si ustedes han visto el programa de Encantador de Perros. A mí me encanta ese programa. Bueno, también todo de María Ocean, pero esto también. Es buenísimo. Es alguien que entrena a los perros y llega a tal momento con un ch, y el perro se cuadra. Ya una mirada y el perro ya se quedó quieto. Ya no ladra, ya no se porta como loco ahí mordiendo todo. Y Dios quiere que nosotros seamos, no como perros, pero de tal manera quiere que esa corrección cambie a nuestro interior, de que Dios nada más con un ya quedamos quietos, ya no caemos tan lejos, ya no caemos en los vicios, en las tentaciones, que podemos contar con nuestra familia de María Visión también, para ayudarnos a encontrar a Jesucristo en la santidad. Eso va a ser nuestra oración. Quiero agradecer a todos los que han llamado, porque realmente creo que son la gente que más aprovecha. Dicen, yo necesito oración y saben que con mucho gusto vamos a estar orando por ustedes. Y también entran en los sorteos. Entonces vamos a ver quién ganó los sorteos. Y la primera vamos a dar los 2 boletos del siguiente desayuno de oración a Lilia Zacarías de Guadalajara, Jalisco. Nos vemos muy pronto. 2 libros, El sufrimiento redentor, escrito por mi mamá Marilyn Kramer. Graciela Vargas de Guadalajara. Y la otra para Josefina Barrios Ponce de Musquis, Coahuila. Entonces tenemos 2 libros, 3 imágenes de la Virgen de Guadalupe. A Rosina Hernández de Tepatitlán, ya me trajeron más. A Rosina Hernández de Tepatitlán, ¿es Jalisco? Supongo que sí. Siguiente imagen de la Virgen va a Ofelia Valdés de Guadalajara y Hugo Pulido, gracias amigo por siempre llamar, de Guadalajara, Jalisco. Y tenemos más un libro que se titula Nosotros somos la esposa de Cristo. Y eso va a Marta Tostada de Guadalajara, Jalisco. No me dejaste tus datos, Marta, pero llámanos para que podamos apartarte el libro. ¿Y qué les parece? ¿Cerramos como empezamos? ¿Quieren cerrar en oración? Para los que todavía quieren llamar, hay tiempo. Vamos a estar un tiempo después del programa, o si no, mándanos tu correo. Pueden entrar en el Facebook, tengo nuevos amigos de Face, o en el blogspot.com también, hay todos los apuntes. Y vamos a mantenernos en contacto. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a orar imaginando cada persona que llamó y los que no se atrevieron. Imaginando la obra que Dios quiere hacer en tus vidas. Y te pongo a sus pies de Jesús. Le pido a Jesús llevarte delante del trono de su Padre. Y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gracias Señor por enseñarnos a vivir nuestra nueva vida. Ayúdanos todos los días a recordar que tú nos quieres ver felices. Anímanos a participar como verdaderos hijos tuyos y llévanos a la plena felicidad en Cristo, nuestro Señor. Cuídate mucho. Hasta siempre. Que Dios te bendiga. Hasta luego.